Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. Amados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Soy Henry González, les hablo desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna, en Bogotá, Colombia, y les doy una cordial bienvenida a este programa, Junto a la Mesa. Hoy nuevamente tenemos un tema súper especial, un tema delicado, un tema sensible, un tema que puede generar muchas susceptibilidades, opiniones encontradas, pero que es un tema de mucha actualidad y que tenemos que tratarlo, porque creo que todos tenemos necesidad de hacer claridad sobre estos temas tan importantes. El tema de esta noche es la Biblia y el aborto, un tema que ustedes saben que por estos días está muy en boga en Colombia a raíz de un fallo de la Corte Constitucional. Precisamente la Corte Constitucional en el año 2006 había expedido ya una sentencia atendiendo a una tutela en la cual estableció que el aborto en Colombia estaría penalizado a partir de la semana número 12 del embarazo, pero que si eran las primeras 12 semanas no estaría penalizado siempre y cuando la madre que quisiera abortar estuviera incursa en una de tres causales. La primera de ellas, porque el bebé tuviera una grave malformación que hiciera inviable su vida. La segunda, porque el embarazo
provocara un grave peligro para la vida de la madre o una grave afectación a su salud. Y la tercera causal, si la madre había sido violada y como producto de esa violación se había provocado este embarazo. En esas tres causales no sería penalizado el aborto en las primeras 12 semanas. En las últimas semanas, la Corte Constitucional atendió otra demanda y entonces ahora cambió el fallo. El fallo realmente todavía no ha salido, saldrá en las próximas semanas, pero ya se conoce el sentido de esta sentencia y consiste en que ahora, durante las primeras 24 semanas del embarazo, la madre es libre, absolutamente libre, por lo menos no será penalizada si decide abortar y ni siquiera tiene que estar incursa en una de las tres causales mencionadas. Solamente a partir de la semana 24 ya tendrá que estar incursa en alguna de estas tres causales para no ser penalizada. Pero entonces ustedes ven cómo justamente pues se amplió, digamos, toda la posibilidad o la oportunidad que tendrán las mujeres en Colombia para practicarse un aborto sin que sean penalizadas. Entonces ese es el tema de esta noche, un tema que se puede abordar desde muchos aspectos, desde el tema de la salud pública, desde el tema de la conveniencia de esta política pública en Colombia, desde el tema de la prevención del embarazo, desde el tema de la moral y de la ética, pero por supuesto también desde el tema espiritual y escritural. Por supuesto, nosotros como cristianos lo haremos especialmente desde el punto de vista escritural y de lo que realmente sería conveniente para nosotros como cristianos. Les presento de una vez a mis invitados de esta noche. En primer lugar, saludo al pastor Elías Uricoechea, nuestro pastor rector, que como siempre nos acompaña en estos temas tan importantes. Pastor Elías, buenas noches. Muy buenas noches para toda la audiencia de su programa, junto a la mesa donde el conductor es el periodista Henry González, que amablemente él escoge los temas y en coordinación con la pastoral coordinamos este tema que casi siempre es un tema de actualidad. Gracias, Henry, también por tu colaboración, por ser parte integral de la pastoral y también en este sentido de esta transmisión virtual. Muchas gracias, pastor. Y la segunda invitada es nuestra pastora Ruth Esmeralda Uricoechea. También le doy la bienvenida para este tema tan delicado, pastora. Gracias. Muy buenas noches, Henricito, pastor Elías, y a toda la iglesia. Esperamos tener un aporte a la visión de la palabra de Dios y también animarlos a que nosotros como iglesia también participemos en estos temas que a veces parecen controversiales, pero que el Señor siempre nos ilumina para trabajarlos. Así es, vamos a hacer una oración y tras esta oración vamos a relajar nuestro espíritu, si se puede decir de esa manera, escuchando un coro de adoración y luego de pues ya entraremos en materia con nuestros pastores. Señor, en esta noche yo te doy muchas gracias porque sé que tú nos das siempre, Señor, la oportunidad de estar con vida, de tener salud, de poderte seguir, de poder conocer más de ti cada día, de poder profundizar, Señor, en la voluntad tuya para nuestras vidas. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, porque reconocemos que este tema que vamos a tratar en esta noche, la Biblia y el aborto, es un tema supremamente delicado, un tema que se puede prestar, Señor, para muchas interpretaciones y que genera, Señor, también muchas sensibilidades. Unos estarán muy a favor de la práctica del aborto y de que haya libertad en esta práctica, otros absolutamente dirán que no es posible, pero queremos, Señor, entender lo que tú piensas sobre el tema, entender, Señor, lo que tú nos quieres decir más que a nuestros sentidos, a lo profundo de nuestro corazón acerca de este tema. Así que yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine en esta noche y que podamos con este tema encontrar también paz en nuestro corazón, Señor, y en nuestra relación contigo. Te doy gracias, Señor, y bendigo desde ahora y pido que tú bendigas, Señor, a cada familia que está en sus casas, a cada hermano y hermana que está escuchando este tema, que estén atentos en sus mentes y en sus corazones para recibir una guía segura que es la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.
hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, es la fuente de mi alegría. Y a ti cantaré mientras viva. Te cantaré y hasta mi último suspiro. Te alabaré, es la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. Y a ti cantaré mientras viva. Te cantaré y hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. Y a ti cantaré. Gracias por salvarnos, Jesús. Gracias, gracias Jesús. La Biblia y el aborto. Ese es el tema esta noche en nuestro programa Junto a la Mesa. De nuevo, bienvenidos a los que se están sumando a esta transmisión por las redes sociales. Y quisiera, queridos pastores, empezar con un texto que creo que nos puede servir como punto de partida para este delicado tema. El versículo que quisiera leer es Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Y dice este versículo: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pastor Elías, ¿qué nos quiere decir este versículo cuando de una manera tan clara nos dice que el Señor es el dueño de todas las almas? Muy bien. Yo quiero leer este mismo versículo en la versión de la Biblia para todos o lenguaje actual. Dice así Ezequiel 18:4. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Hermano Henry, este es un texto muy importante en el libro del profeta Ezequiel, y Dios mismo dice: todas persona o toda alma me pertenece, así la del Padre como la del Hijo. Esto de alguna manera nos remonta al Génesis, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Pero en esa creación que Génesis nos cuenta, dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Eso quiere decir que Dios no solamente es el creador, el autor, sino que es el dueño de la vida. Y este texto afirma categóricamente
cuando Dios expresa: todos los seres humanos me pertenecen. El niño, el viejo, el adulto, todos me pertenecen. Pero eso me acuerda también, hermano Henry, lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esos versículos tan claros, pastor, sobre que las almas, las vidas de todo ser humano le pertenecen a Dios, es de por sí ya digamos, un límite para la posibilidad de uno decidir sobre la vida de otra persona, en este caso, por ejemplo, de un bebé que viene en camino. Por supuesto, porque la vida, el alma de los seres humanos es sagrada, porque tiene el toque del Creador, el aliento de vida. Y cuando yo me abrogo el derecho de atentar contra alguien, sea del niño o de quien sea, estoy atentando contra Dios y contra su creación. Es decir, estoy abrogándome un derecho que como humano no me pertenece. Dice también la primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, los versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Creo que este versículo de alguna manera también está reiterando, ratificando lo que está diciendo. Todo lo que suceda en nuestro cuerpo, como templo que es de Dios, pues también le pertenece a Dios, también debe ser una decisión de Dios. Luego nosotros no podemos tampoco tomar una decisión absoluta sobre nuestro cuerpo, sabiendo que nuestro cuerpo es de Dios. Es así, y cabe más, obviamente, el sentido de este versículo si pensamos en una mujer embarazada. Perfecto. Yo creo que en esa pregunta hay algo clave. Me gustaría que me lo mencionaras porque me parece que es algo clave. Sí, es que alcance tiene justamente frente a un embarazo no deseado este versículo de que nosotros, aún siendo un embarazo no deseado, no somos dueños de nuestro cuerpo. Sí. Bueno, como en la pregunta se menciona la palabra control, si Dios tiene el control de todas las cosas, yo le diría sí y no. Aunque Dios es soberano y todopoderoso, Dios tiene control del universo, Dios tiene control de su creación. Es decir, si no hubiese control y no existieran leyes que gobiernan el universo, ya hubiéramos volado en átomos o nos hubiéramos estrellado un planeta con otro. Dios tiene control del presente y del futuro. Es decir, en ese sentido Dios tiene el control, pero Dios no tiene control de las malas decisiones o de la voluntad del ser humano. Es decir, si Dios tuviera control sobre las decisiones del ser humano y sobre su propia voluntad, no seríamos seres libres, no tendríamos libre albedrío, sino que Dios sería un titiritero que nos maneja a su antojo. Es decir, que Dios se la jugó en la creación y creó a un ser, hablo de un ser como del ser humano, pero incluye hombre y mujer, y lo creó, digo yo, se arriesgó Dios en su soberanía a darle la libertad de que Él decidiera por sí mismo. Y desde luego que Él hizo provisión porque Él sabía lo que iba a ocurrir. Es decir, que Él no creó una cantidad de títeres que le obedecieran. Entonces, muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones y de esa voluntad que de alguna manera nosotros manejamos. Y es el mismo caso al comienzo de la creación de Caín. Dos ofrendadores que tenían dos aptitudes diferentes, dos motivaciones diferentes, y Dios, si tuviera control de mi voluntad, aunque Él la podría tener, pero Él nos dejó libres, Él hubiera detenido a Caín. ¿Qué vas a hacer con tu hermano? Pero no, el hombre con alevosía
le cegó la vida a su hermano Abel y Dios le pidió cuentas y se llama el errante porque desde ahí no tuvo más paz. Eso quiere decir, Henry, que aunque Dios es el dueño de la vida, sin embargo, yo tengo la libre voluntad de tomar mis decisiones asumiendo las consecuencias de ellas. La cosa es que no siempre, pastor, en la práctica, una mujer queda embarazada por su voluntad. Muchas veces sin buscarlo puede quedar embarazada por muchas razones. Y también muchas veces, aún incluso anhelando un bebé, el bebé puede, digamos, generar un problema muy grave para la mamá o venir con malformaciones, etc. Y es ahí donde muchas mujeres también entonces encuentran una posibilidad, una salida en el aborto. Usted dice, Dios es o tiene el control absoluto de todas las cosas. Un embarazo en unas circunstancias de estas, por ejemplo, con una grave malformación del feto o con un peligro latente para la madre, también eso podríamos decir, ¿fue control de Dios? ¿Fue voluntad de Dios? Bueno, vuelvo al mismo tema. Y de pronto tú me devuelves la pregunta y yo dije, ¿Dios tiene control sobre todo? Yo le digo sí y no. ¿En qué sentido? De que el ser humano puede decidir bien o mal. ¿Te acuerdas en el libro de Éxodo cuando Dios le dice al pueblo, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el camino del bien y el camino del mal? ¿Qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas. Desde el Pentateuco, el mensaje bíblico es un mensaje de vida, por eso los cristianos somos pro vida. Entonces, por ejemplo, una niña que fue desobediente, que fue irresponsable y tuvo un embarazo no deseado, es su responsabilidad, no la responsabilidad de Dios. Porque aquí dice el texto con el cual comenzamos, la vida de todos los seres humanos me pertenece. Y luego agrega, solo el alma que pecare, esa morirá. Aquí la palabra morir significa coger el camino de la muerte, separarse de Dios. Entonces yo considero que no hay ni siquiera una justificación válida, porque dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Si bien es cierto, ella puede tomar la decisión, pero van a quedar las consecuencias de una decisión frente al aborto, la culpabilidad, y eso lo han dicho los psicólogos, los traumas que vienen, y toda una secuela de situaciones que se dan en la vida del ser humano. Entonces yo te diría, Dios no tiene control sobre mis malas decisiones. Más adelantico hablaremos justamente de las secuelas y de todas estas cosas. La pastora Ruth quiere también hablar en este sentido. Bueno, quiero retomar un poquito desde el texto de todas las almas son mías, dice tanto el Padre como el Hijo, y él dice que todo hombre que pecare, ese morirá. Ahí nos está dando una clave. ¿Cuándo viene la muerte? Cuando nosotros hemos pecado y por el pecado nosotros podemos morir. Aquí está diciendo el Señor algo muy clave y como muy escondido, es que nadie tiene derecho sobre la vida de nadie. Es el mismo Señor, el único que es el dueño de la vida y Él es el que decide. Y cuando leemos el texto de Primera de Corintios, me llama mucho la atención que dice, ustedes no son sus propios dueños. O sea, cuando el Señor nos está diciendo esto, es que si yo no tengo algo que no es mío y no soy el dueño, yo no dispongo de eso. Yo no puedo disponer de tu casa ni de tu carro porque no es mío. Dice, porque Dios los ha comprado. Por eso nos debemos honrar. Y aquí en estos dos textos, prácticamente el Señor nos está diciendo, las almas son mías, sus cuerpos son míos, yo los compré. Así que nosotros no tenemos esa autoridad de tomar la vida de otra persona y menos de un inocente. Tú dijiste en esa pregunta que le haces al pastor Elías,
si hay un riesgo de que el niño venga con malformación, que la vida de la madre esté en riesgo, pienso que es muy bajo el porcentaje de los niños que vienen con malformaciones, lo vienen, pero digamos que de un 100% se dice que el 10% puede venir con malformaciones, y digamos que hay muchos diagnósticos que pueden decir eso, pero científicamente no es al 100%. Yo recuerdo 2 casos de 2 hermanas de la iglesia que les dijeron: su hijo nace con síndrome de Down, interrumpa el embarazo, y ella dijo: no lo voy a interrumpir, y el niño le salió totalmente normal. Ella oró y el Señor es un Dios de milagros. Voy a tocar el nombre de una persona porque dio su testimonio, fue Natalia, que nos contó también que ella venía con un diagnóstico tremendo y a su hija le dieron 6 meses. Y hoy tenemos a Ana María cantando en el altar con 15 años. Muchas veces cuando las personas son egoístas y piensan en no dañar su cuerpo o que le frenan sus proyectos y sus sueños, entonces es cuando se decide abortar. Pero no, normalmente no lo hacen de verdad ni por salvar sus propias vidas ni por salvar la vida de un bebé. Entonces es aquí donde vamos a la escritura y sabemos que nosotros no tenemos derecho sobre la vida de nadie. Y así el niño venga enfermo, el Señor nos ayudará a cuidarlo, porque ese es el amor que el Señor nos pide que tengamos por la vida. Sí, y este versículo también es, digamos, una de las bases que han utilizado la Iglesia Católica, las organizaciones pro vida, muchas iglesias cristianas, para rechazar el fallo del aborto, argumentando que qué culpa tiene un bebé para que él sea el que pague las consecuencias que toma la madre al haber tomado también una mala decisión. Entonces creo que también en ese sentido va el versículo. Otro tema que se ha discutido mucho, pastor y pastora, es ¿en qué momento comienza la vida? Porque digamos que muchos, incluso desde el punto de vista científico, tienen diferentes posiciones, que si es unos días después, cuando el óvulo fecundado ya ha tomado cierta forma, digámoslo así, cierta solidez, digamos, en favor de la vida, o si es después de los 3 meses de embarazo, es decir, las 12 semanas, o si es después de las 24. Algunos dicen hasta que no nazca el bebé realmente no se puede hablar de una vida. ¿En qué momento realmente comienza la vida? Bueno, Henry, cuando tú nos planteaste estas preguntas, yo me di a la tarea de investigar un poco ya en el campo científico, y aunque hay varias posiciones, sin embargo, algunos de los científicos más serios dicen que la vida comienza a partir de 2 células. La célula masculina y femenina, el óvulo y el espermatozoide. Y que esas 2 células dan a luz una nueva célula que se llama el cigoto. El cigoto es la unión del espermatozoide y el óvulo. Y a las 24 horas que ya se forma el cigoto, es decir, hay una célula nueva, comienza el proceso de la gestación. Y el proceso de la gestación, como quizás todos estudiamos y los que estuvimos en el bachillerato, nos enseñaron todo el proceso de la gestación. La tal semana comienza a formarse tal sistema y van contando por semanas, ¿no? Y tal pareciera que el último sistema que se desarrolla en el ser humano es el sistema respiratorio. La corteza cerebral se va formando o va madurando en ese proceso de las 36 semanas. Algunos científicos argumentan que el niño, por ejemplo, a las 12 semanas, si hay un aborto, no va a experimentar dolor. Igualmente mencionan que en otras semanas todavía lo que llaman el feto, porque en el proceso de la gestación, cuando el cigoto comienza a las 24 horas, no hay
todavía conciencia de que es un ser humano. Aunque no sienta dolor, aunque no tenga todavía la conciencia de un ser humano, sin embargo, a las 24 horas comienza el proceso de gestación. ¿Y quién soy yo para interrumpir un embarazo en ese sentido cuando científicamente ellos mismos no se ponen de acuerdo? Y yo leía científicos muy serios que dijeron, en la unión de ese par de células que da a la luz una célula, comienza todo un proceso que madura y se desarrolla a las 36 semanas. Es un proceso divino. Es decir, que eso nos lleva a pensar cómo Dios, en ese misterio de la vida, y como dicen los médicos, miren, nosotros estamos tan bien hechos, es un sistema tan complejo, el sistema respiratorio, el sistema cerebral, el sistema que tiene que ver con el corazón, en fin, la sangre y todo ese sistema que tiene que ver con el cuerpo humano se va formando, y Dios, que es el criador, en 36 semanas, sabe que ya el útero está listo para dar a luz a esa criatura, pero allí está la mano de Dios produciendo cada célula, cada neurona, cada órgano, y ahí está la bendita mano de Dios y su poder creador. Entonces, realmente, uno se pone a leer y se da cuenta que los argumentos son muy fuertes, que la vida comienza en el momento de la concepción. Amén. Pastora Ruth. De acuerdo a lo que nos dice el pastor Elías y lo que nos dice la palabra de Dios, desde el momento de la gestación ya hay vida y hay un ser humano en pleno desarrollo. Y me llamó la atención un versículo que encontré cuando Dios les da las leyes contra acciones violentas a los israelitas en Éxodo 21, en el versículo 22. Mire lo que dice: si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar de multa con lo que ponga de acuerdo con el marido de la mujer. Según la decisión de los jueces, también estará inmersa. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, al igual que la del niño. Aquí que está diciendo el Señor, vida por vida. O sea, la mamá y el niño, los dos son dos seres humanos, dos seres capaces de ya estar en pleno desarrollo. Es que él no es solo un ser humano desde el momento en que nace, sino que ya es un ser viviente desde que está en el útero de la mamá. Y en Job, cuando él dice, ojalá mi mamá me hubiera abortado, porque también habla, hay un versículo en el capítulo 3, versículo 16, dice, ¿por qué no me enterraron como a los abortos, como a los niños muertos antes de nacer? Mire lo que dice Job, a los niños muertos antes de nacer. Él ya está diciendo, es un niño. No lo dice el Señor en Éxodo, no lo afirma aquí en Job, que desde el momento de la gestación ya es un niño. Amén. Ya es una vida. Bueno, es muy recordado el pasaje de Jesús donde él trata con niños y los consiente y juega con ellos. Y Jesús era muy claro en decir, dejad que los niños vengan a mí. Uno podría pensar, claro, siendo un poco laxo, digamos, en la hermenéutica del texto, que aún desde bebés, desde fetos o incluso desde embriones, los niños le pertenecen a Jesús y Jesús ama a los niños aún desde el momento de la concepción misma, como usted lo planteaba. Por supuesto, Jesús realmente tuvo un acercamiento santo hacia los niños y fueron objetos del amor de Dios, incluyendo los niños especiales. En aquel tiempo había muchos niños que a causa de la desnutrición y a causa de que venían de pueblos que habían estado en la guerra
La Biblia dice que venían los niños sobre él, se echaban a su cuello y los discípulos los reprendían y el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que Jesús ve en los niños su fragilidad, su indefección y cómo los adultos somos llamados a protegerlos, porque realmente nos acordamos que Dios se identifica tanto con la naturaleza humana que podemos hablar del Dios niño, porque el Dios Todopoderoso se hizo carne y nació de una mujer, de la Virgen María, y es más, recién nacido ya fue objeto de la persecución de Herodes y Dios lo protegió, es decir, se iba a cometer un crimen contra ese niño sencillamente porque aquellos que vinieron del oriente decían que en Belén había nacido un rey y ese Herodes que es reconocido por el infanticidio que mandó hacer que todos los niños menores de 2 años fuesen asesinados. Entonces entendemos que esa ha sido una conducta despiadada y cruel del ser humano, atentar contra la vida de los indefensos y por supuesto los niños son de Dios. En el comentario, Pastora Ruth, le incluyo de una vez otra pregunta, y es que 1 Corintios 13 es un versículo muy diciente, habla del amor y dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Usted que es mujer, que es madre además, y que mencionaba ahora los testimonios de mujeres que a pesar de que sus bebés podían venir con alguna dificultad según el diagnóstico médico, decidieron aún así tenerlo y Dios finalmente sacó a bien, digamos, el caso. Puede ser que entonces en muchas mujeres lo que falta es amor y de pronto fe también para esperar en Dios, para creer, para soportar incluso, aun cuando Dios no hiciera nada en favor, digamos, de que el bebé finalmente nazca bien, pero puede en alguna medida mostrar falta de amor, digamos, por ese bebé que viene en camino. Totalmente de acuerdo y digo que si nosotros no somos capaces de amar incondicionalmente, definitivamente lo que estamos hablando es de algo efímero. El amor sobrepasa todo, dice, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Desde mi visión como mamá y como mujer, si en algún momento me hubieran dicho que alguno de mis hijos hubiera tenido alguna discapacidad o algo, yo no hubiera interrumpido el embarazo, los hubiera tenido. Y pienso que los hubiera amado con un amor mayor, porque siento que me necesitaban a mí todo el tiempo y iba a estar con ellos ahí. Pienso que a veces es el egoísmo, la vergüenza. Y ayer hablábamos con una familia sobre algunos niños especiales y una de esas mamás nos decía, y me quedo aterrado, como madres esconden a sus hijos y se avergüenzan. Y yo dije, yo nunca sería capaz de esconder a mis hijos porque cuando hay amor, todo se sufre, todo se espera y todo se soporta. Hoy en día las mujeres no quieren tener hijos por no dañar sus cuerpos, porque sus pechos no se les escurran, porque viven en ese modelo de perfección que tener un hijo lógicamente nos cambia nuestro cuerpo, toda nuestra parte física, pero nuestra anatomía. Pero cuando nosotros amamos de verdad, no nos importa ahondar nuestros cuerpos. Y ahorita que hablaban de la pregunta anterior, cuando él dice el Señor amaba a los niños aún antes de nacer, claro, los amaba tanto y son tan importantes que hubo un evento en la Biblia. Cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth, el Señor ya lo bautizó con el Espíritu Santo. Y cuando se encuentran esos dos bebés en el vientre, saltaron de alegría. Desde ahí, el Señor ya toma en cuenta a los niños para bautizarlos hasta con el Espíritu Santo. Y ese es el amor más grande que debemos de tener e imitar como el Señor. Muy linda esa interpretación, sí señora. Pero además hay otra parte escritural que creo que habla también en favor de ese amor del Señor por los niños que todavía no han nacido. Pastor, por allá en Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones de la obediencia, estoy hablando de Deuteronomio capítulo 7, dice y que una de las bendiciones de la obediencia es que el fruto, el Señor bendecirá el fruto de tu vientre.
Entonces, de alguna manera, si una mamá decide, a pesar de cualquier circunstancia, tener a su bebé, el Señor trae una bendición especial sobre ese fruto del vientre de la mamá. Bueno, tenemos que ver la palabra bendición en todo el contexto de la Biblia. Es decir, Dios es un Dios de bendición y está interesado en bendecir al ser humano. Es más, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él dice, ustedes siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Él hace que su sol salga sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Y por supuesto que todas las madres son bendecidas porque ellas son prolongación a través de la maternidad de la vida, gestoras de la vida. Pero desde luego que usted menciona un texto y varios textos del Pentateuco, dice que Dios bendecirá a su pueblo de una manera especial. Y una de esas cosas que dice es que Dios bendecirá a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si hay una mujer valiente, en esa época no se podía porque no estaban las ecografías ni nada, pero ellas se arriesgaban a tener sus hijos aún con parteras. Hoy día la ciencia ha aumentado. Y si una madre realmente cristiana o temerosa de Dios decide dar a luz un hijo, aunque lo considera un riesgo, mire, Dios es tan bueno y tan misericordioso que le dará el amor, la misericordia, la provisión para que ella pueda cuidarlo. Yo conozco una parejita que esporádicamente viene a la iglesia, que yo quiero mucho, y ellos fueron y en la ecografía les dijeron que su hija iba a salir con síndrome de Down. Y la verdad que ellos, temerosos de Dios, tomaron la decisión. Y evidentemente la niña salió con síndrome de Down. Y yo tuve que escucharlos y pastorearlos. Y yo me acuerdo que él me dijo en aquella oportunidad, pastor, la vida nos cambió. Nosotros hacíamos planes de ir a tal parte, de ir a diferentes países, y ahora ya pensamos en torno a nuestra hija. Y yo realmente, porque él me lo dijo con lágrimas en sus ojos, dice, pero ella se ha convertido en un ángel en nuestro hogar y ha tenido complicaciones de salud. Pero yo he mirado el tierno amor con que esa pareja los ha cuidado. Entonces, ¿qué veo yo? La misericordia de Dios reflejada a través de sus padres. Hay una pregunta que yo tenía, pero creo que a la luz de lo que ya hemos dicho está sobrando, y es ¿por qué aparentemente no hay un texto muy claro donde Dios hable sobre el aborto? De hecho, la palabra aborto o abortar o abortivo aparece muy poquitas veces en el texto, pero realmente con lo que hemos dicho, repito, se ve que sí hay, digamos, muchos textos de dónde sustentar, digamos, la inclinación de Dios por defender la vida en cualquier circunstancia. Sí, no, aunque sí hay textos sobre el aborto, ¿no? Por ejemplo, en el Pentateuco, no tengo ahora, si lo puedes buscar ahí en Google, no habrá entre ti mujer que aborte. Y es una prohibición clara en el Pentateuco acerca del aborto. Como no hay muchos temas sobre el homosexualismo, no hay muchos temas sobre las drogas. Ve, algún hermano me decía en alguna oportunidad, la Biblia dice que ninguna parte dice que no debemos fumar marihuana. Eso, exacto. Pero Henry, no solamente debemos ver esos mandamientos o prohibiciones literales o específicos. La Biblia, además de mandamientos, tiene principios. Claro. Y en ese caso, cuando estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el aborto, estamos valorando un principio que es el principio
de la vida. Dice Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Aquí la palabra vida viene del griego zoe, que quiere decir vida completa, vida integral, vida en abundancia. La palabra para vida en el sentido biológico es bios. Tanto bios como zoe tiene que ver con la vida, con el Dios de la vida y el principio de la vida. ¿Lo encontraste? Léelo. Éxodo 23, 26. Dice, yo alejaré de ti la enfermedad y haré que no mueras antes de tiempo. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte. Así es. Incluso el aborto fue una especie de castigo para otros pueblos paganos, para pueblos enemigos de Israel, que en determinado momento se determinó, ¿no? Dios decía, por ahí en Oseas y en otros textos, que el castigo para esos pueblos en muchas ocasiones fue el aborto. Yo tengo mi reserva con eso. ¿En qué sentido tengo mi reserva? Yo te dije al comienzo, Henry, que Dios es un Dios de bendición. Y en el desarrollo de la Biblia, yo voy a decir aquí algo delicado. Ustedes saben que la base de la legislación hebrea y de todo lo que tiene que ver con la ética, la moral y los principios que regían el comportamiento del pueblo está en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos aparece el principio de la vida. En el 6º mandamiento, cuando dice no matarás. Entonces ahí incluye el aborto, el abuso, el maltrato, todo lo que tiene que ver, porque Jesús cuando estuvo aquí dice, oísteis que fue dicho, el que matare a otro es digno de muerte, pero yo digo que el que se enoja contra su hermano ya es culpable. Y el que le dice loco a su hermano se expone al infierno. Fíjese que el principio de matar, el principio de no matar y el principio de la vida, Jesús lo retoma en el Sermón de la Montaña. Entonces, de la base de 10 mandamientos, los intérpretes y todos los que tenían que ver con la interpretación de la ley mosaica llegaron a ser 613 mandamientos. Lo que quiere decir que algunas de las cosas que se le adjudican a Dios, como que Dios fue el culpable porque los maldijo, yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el carácter de Dios, Dios es un Dios que bendice. Así la gente sea ignorante, es más, así la gente sea idólatra. Y yo cité hace poco el texto de que Él hace que su sol salga sobre buenos y malos. Algunos dirían, ¿y por qué Dios no mata a Putin? Primero, porque como yo dije al principio, Dios no tiene control de la voluntad del ser humano. Vivimos en un mundo pecador, un mundo de injusticia. Y de ahí sale una teología un poquito peligrosa, que es la teología de las bendiciones y de las maldiciones generacionales. Y por eso nuestro centro de interpretación es la cruz, porque en Cristo cayeron todas las maldiciones y Él abre sus brazos para traer bendición. Y acordémonos que aquí en ese texto que se leyó está la ley del talión. La ley del talión no está en los 10 mandamientos, fue parte de toda esa estructura mosaica donde aparecieron más de 600 mandamientos, y Jesús dijo sobre la ley del talión, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es decir, había un principio de justicia en la ley del talión, que era poner límites, que si tú me tumbabas un diente, yo no te podía tumbar 3. Que si te sacaba un ojo, tú no me podías sacar los 2 ojos. Era una ley cruel, porque yo tenía el derecho a sacarte el ojo, a tumbarte el diente. Pero Jesús reinterpreta la ley y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y orad por los que os persiguen. Muy bien. Bueno, hasta aquí, pastores, hemos hablado, digamos, de todo lo que son los principios escriturales que podrían sustentar
el tema de, digamos, la prohibición del aborto para nosotros los cristianos. Pero quisiera que habláramos ahora un poco del fallo como tal, Muy bien. tratando de entender, de adivinar un poco lo que puede haber en la mente de los magistrados que expiden este fallo y, por supuesto, entendiendo si esas razones son válidas en el sentido en que ellos las plantean. Y quisiera hablar de las tres causales que ellos determinan a partir de las cuales se justifica despenalizar el aborto. Repetimos, cuando la madre ha sido violada y fruto de esa violación quedó embarazada. En segundo lugar, cuando el bebé viene con una grave malformación que hace inviable su vida. Y en tercer lugar, cuando es la madre la que por causa del embarazo tiene una grave afectación que ponga en riesgo su vida. Hablando en la realidad, es que ciertamente sí hay casos muy dramáticos donde el bebé realmente viene con una muy grave malformación. Y hemos visto, ni para qué mencionar en detalle, sí, pero pues casos horribles, digamos. Que le falta un miembro, sí, que puede nacer ciego. Exacto. Hoy sin querer vi por ahí, no sé dónde me encontré una foto de un bebé que nació como con dos caras. Eso. Entonces uno dice, sí, ciertamente hay casos terribles, hay casos de violaciones terribles, donde aparte de lo que gravísimo que ya es la violación, la niña queda embarazada y muchas veces son niñas realmente, ni siquiera mujeres adultas, sino niñas muy pequeñas. En esos casos, ¿se justifica o no se justifica despenalizar el aborto? Porque ciertamente y solamente quien vive ese drama tan horrible es quien siente. Aún en esos casos, ¿no se debería contemplar la posibilidad de un aborto? A ver, Henry, fíjese que, como tú lo mencionaste, en el año 2013, la Corte Suprema de Justicia despenalizó el aborto hasta las 12 semanas. 2006, perdón. Y colocó tres causales, las que tú acabas de mencionar. Y hasta la semana 12. Y hasta la semana 12. Pero ahora es a las 24 semanas sin ninguna penalización. Sin ninguna penalidad. Bueno, yo quiero decirte que en el caso, como pastor, yo he atendido consejerías con parejas que se han visto frente a esa situación. A mí me parece que también en la palabra de Dios no vamos a encontrar una respuesta exacta sobre lo que legisla el ser humano, porque no todo lo legal siempre es justo, y no lo justo muchas veces es legal. Entonces, en ese caso, en la Reforma Protestante del siglo XVI, ustedes saben que en ese tiempo la máxima autoridad en lo legal, en la conciencia y en las decisiones del ser humano era la Iglesia. Y la Iglesia de alguna manera se adueñó no solamente de la conciencia, sino de el libre albedrío del ser humano, y los que pensaban de una manera diferente los declaraban herejes o los enviaban a la hoguera, o cuando llegó por aquí la evangelización de España, se estableció el famoso Santo Oficio, que lo llamaron también la Santa Inquisición. Y santa porque la Iglesia tenía derecho a eso. Entonces, en la Reforma Protestante, una de las conquistas fue la libertad de conciencia. Y por eso somos protestantes, porque entendemos que hay un lugar reservado en nuestro ser que se llama conciencia, pero esa conciencia tiene que también tener un rector legal, pero también un rector que tiene que ver con el pensamiento y con lo que la persona decide. Pablo dice que él tenía una limpia conciencia, pero hablando de la conciencia, él dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón o que nuestra conciencia es Dios. Lo que quiere decir que también tú eres dueño de tus actos en casos extremos
Te voy a mencionar un caso extremo para llegar al aborto. En la Segunda Guerra Mundial, Holanda fue uno de los principales países que apoyó a los judíos, y algunos holandeses corrieron el riesgo de esconder a los judíos. Y cuando llegaba la Gestapo para preguntar por los judíos, algunos de ellos habían hecho unos cobertizos donde escondían a los judíos y ellos buscaban por toda parte, pero no encontraban nada. Y sencillamente decía, aquí no hay judíos. Y alguien me preguntará, ¿es pecado la mentira? Sí, es pecado la mentira. Pero en ese caso, ¿qué estaban ellos invocando? Su conciencia y el derecho a la vida. Entonces, lo legal no era justo y ellos protegieron a los judíos, y yo creo que ellos obraron basados en su conciencia y el principio de la vida. Entonces, frente a una situación donde yo como pastor no puedo decidir, ni tengo claridad como estudiante de la Biblia en decirles háganlo, no lo hagan, yo dejo el espacio a la libertad de la conciencia, que en el caso de una malformación o peligro de la muerte del niño, ahorita toco el otro, y que esos exámenes que se han repetido una y otra vez son verídicos, y ellos como pareja se dan cuenta si son capaces de enfrentar lo que mencionamos ahorita, un caso extremo, una malformación, que el niño viene sin extremidades, que de pronto con 2 rostros, con una insuficiencia respiratoria que tendría que vivir artificialmente hasta que termine su vida, y sería un sufrimiento para la criatura y para él. Yo como pastor no entro a decidir por ellos. Decido que o les oriento que ellos tomen la decisión. No quiero ir más allá, pero yo he orientado a las personas de esa manera. Y en el caso, y también he tenido, no muchos, pero sí un par de casos de mujeres que fueron violadas en la calle o por un adulto en el mismo seno de su hogar, y que sienten rechazo frente al primer mes cuando se hicieron la prueba de embarazo. Y yo le pregunto, ¿qué sientes por esa criatura? Y yo no siento realmente ningún amor, siento repudio por ese acto en que yo fui obligada. E igual, Henry, imaginémonos que una mujer, como suele ocurrir aquí en Bogotá y en otras ciudades, un indigente la viola. Y que ella está en una crisis psicológica de todo sentido. Entonces, en ese caso, yo considero, primero, le pastoreo, le remito a un especialista, a un psicólogo clínico, que le acompañe en ese proceso, pero también yo dejo el espacio de la libertad de conciencia. Porque nosotros, como discípulos de Cristo, somos hijos de la Reforma Protestante, y considero que nuestro papel no es decir a la gente lo que tiene que hacer en casos tan delicados como eso, sino orientar a la persona para que ella tome la decisión más conveniente de acuerdo a su conciencia. Y la Biblia también habla de la conciencia. Bueno, Pastora Ruth. Bueno, hablando específicamente del tema de la violación, el tener el bebé no es el problema. Mi papá dijo una palabra clave: por el evento se tiende a rechazar la criatura, pero cuando se aborta, el resultado de un aborto deja unas profundas heridas emocionales, peores que la del trauma de la violación. Y es decir, que aunque la persona se sienta liberada de la criatura, entre comillas, ¿quién le va a quitar el horror que vivió en el abuso, el evento, el maltrato? Ahora voy a decir algo un poco más fuerte. Y cuando el varón ha sido violado, pero no queda embarazado, ¿será que no queda traumatizado?
Aquí estamos hablando del evento, del abuso de la persona. Una criatura no tiene nada que ver. Así que el violador sigue libre en la calle, pero yo mato al inocente. Entonces el problema no es el niño. Y nunca, nunca yo aprobaré desde mi visión como mujer, como una persona que ama a Dios, jamás yo le voy a decir a alguien, aborte un niño porque fuiste violada. Es que así lo tenga o no lo tenga, ella no va a dejar de vivir el horror. Y a ella lo que hay que trabajar es el trauma que vivió en esto. Y pues yo pensaba en algo. ¿Cómo podemos hablar de justicia cuando ha sido violada una persona? Cuando entran dos seres vivos a una clínica y uno sale vivo y el otro sale en una bolsa de plástica como un residuo patológico. Así que nosotros tenemos que tener claro eso. Nosotros no podemos... Ahorita en la parte práctica, que será la última parte, vamos a hablar de qué hacer en esos casos, qué opciones, digamos, se pueden brindar para las madres. Perfecto. Pero hay una segunda parte del fallo que me parece también muy importante. Ya vimos lo de las causales y si en casos extremos realmente se pueden contemplar esas causalidades. Pero la otra parte es las famosas 24 semanas. Porque en lo personal, yo digo, quizás no es lo mismo un aborto en los primeros días o semanas del embarazo que a los 24 semanas, cuando ya son prácticamente 6 meses. Pero incluso más allá de los 6 meses, porque el fallo extiende hasta los 9 meses prácticamente, siempre y cuando la mujer esté en una de las 3 causales. Reitero, en los primeros 6 meses de embarazo, 24 semanas, se puede abortar ahora sin ninguna causalidad, simplemente por la mera voluntad de la mamá. Entre los 6 meses o 24 semanas y las casi 40 semanas, se podría también abortar siempre y cuando, y ahí sí, esté en una de las 3 causalidades. ¿Estoy equivocado o ciertamente parecería más grave por los efectos y por todo y pensando en el bebé, abortar a los 6 meses o a los 7 o a los 8 que abortar en los primeros días del embarazo? Técnicamente, digámoslo así, espiritualmente, psicológicamente, si se va a hacer, entonces es mejor tomar una decisión rápida. Es demasiado laxo ese periodo que da la corte hasta los 24 semanas. Bueno, a mí me parece que la corte está respondiendo a un pensamiento generalizado en el mundo, donde le dicen una y otra vez a las personas, no solamente en lo que tiene que ver con el abuso de las drogas y con ciertas conductas donde se justifica en ese caso, por ejemplo, que tú eres dueño de tu propio cuerpo. La mujer es dueña de su propio cuerpo, haga con él lo que quiera. Entonces, cuando nosotros afirmamos un pensamiento universal, ya es, eres dueño de tus decisiones, eres dueño de tu propio cuerpo, eres dueño. Entonces, en el caso de una vida, como decía Ruth, que ya está en el vientre, es otra vida que también tiene derechos. Y me parece que es un acto, a mí me parece, de inhumanidad de parte de la Corte Constitucional, que por lo menos la Corte Suprema estableció 3 causales, pero dejar todo así, cuando a los 6 meses ya la criatura está totalmente formada. Muchos niños nacen a los 6 meses prematuros, pero se crían. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la Corte Constitucional se pasó. Y como dijo el presidente, sin que yo me meta en política, ¿cómo 5 personas pueden decidir por 50 millones de colombianos? Y usted vio la posición de Ruth hace un momento, de que ella dijo, yo realmente no estaría de acuerdo. Eso es libertad de conciencia, ¿ve? Yo lo puedo refutar, porque ella como madre no sería capaz. Y precisamente esa es la libertad de conciencia. Yo como pastor no recomendaría que, bueno, aborte, pero en los primeros días. No es una decisión
que yo puedo tomar por ellos. Es la persona la que la toma, pero como dijo Ruth, más allá del acto del aborto están los derechos de una vida, pero todo el trauma psicológico. Y por eso yo dije, yo voy hasta cierto límite, porque yo no soy un psicólogo clínico, soy un pastor, y cuando yo veo una situación así, yo digo, tú necesitas asistencia profesional de alguien que te pueda ayudar en ese trauma, y considero que la pastoral es muy eficaz en acompañar a las personas, pero también los profesionales de la salud mental pueden también ayudar en esos traumas tan delicados. Se necesita una ayuda terapéutica, que son procesos que la persona tiene que hacer para lidiar con esas circunstancias. Pienso que la ley es débil, porque la ley empieza a funcionar en el ser humano es en el momento que tú sales del vientre. Antes, en la ley no existe. No es sujeto de derechos. No existe. Cuando ya es una vida. Pero nosotros, en el reino de Dios, esa vida ya tiene derecho y tiene función y tiene propósito. Y el primer propósito es ser salvo. Nuestro primer propósito es servirle a Dios. Por eso Él dice, todas las almas son mías y me pertenecen. Y yo pienso que nosotros en algún momento tenemos que promover, no solo con marchas, y a veces oramos y oramos, pero a Dios orando y con el mazo dando. No podemos influir en que la ley empiece a legislar sobre esa vida que no tiene derechos, porque prácticamente una vida en el vientre no tiene ningún derecho. Y alguien dijo, es que eso no es nada hasta que no salga. Y fue una feminista que lo dijo hace poco. Y refiriéndose a esa vida como eso, la verdad, yo no lo soporté, yo tuve que cerrar. Y quiero leer un versículo en el Salmo 139, y lo dice en la versión, creo que esta es Nueva Traducción Viviente, y dice, no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, y todo esto ya tú lo tenías escrito en tu libro. Tan hermoso ese versículo. Hermoso ese versículo y esa versión. Quisiera tomarles la opinión sobre este otro tema porque se lo he escuchado a varias personas, especialmente hombres. La Corte todo el tiempo habla, y usted mencionaba ahora la palabra feminismo, la Corte todo el tiempo está garantizando aquí los derechos de las mujeres. De hecho, los dos fallos, el del 2006 y el de ahora, tienen ese sentido de garantizar los derechos de la mujer. Sin embargo, y esto suena de perogrullo, un bebé no viene solamente por voluntad ni acción expresa o única de la mujer. El hombre también participa. En el caso, por ejemplo, de una mujer que queda embarazada de su novio, por ejemplo, decidieron acostarse, tener relaciones y por la razón que sea quedó embarazada. La mujer en determinado momento dice, no quiero tener este bebé. El fallo de la Corte lo que hace es garantizar el derecho de la mujer, porque dice ella es dueña de su cuerpo y puede decidir sobre su cuerpo. Pero la pregunta es, ¿y dónde está el derecho de los hombres? Porque puede ocurrir que el hombre sí quiera que el bebé nazca. Y muchas veces hay hombres que les plantean a las mujeres, pues tenga el bebé y me lo entrega o hacemos alguna cosa, pero no lo aborte, porque yo sí quiero ese bebé. Y las mujeres tienen la prevalencia en la garantía del derecho por encima del hombre. Se le van las luces también, o se queda corta la Corte Constitucional al dar tanta garantía de derechos sobre las mujeres y no tanto sobre los hombres, habiendo posibilidades, opciones como la que acabo de plantear. Sí, en los comentarios que se hacen desde varios sectores del periodismo, la mayoría, no la mayoría, pero sí una gran parte, dice que en ese caso la Corte Constitucional fue muy garantista. Y es verdad, hay una corriente, así como ha habido una corriente histórica de machismo, y en respuesta el feminismo surge por un machismo opresor. Me parece que no se trata de garantizar derechos, sino también de recordar que como seres humanos, tanto la mujer como el hombre,
tiene también unos deberes y unas responsabilidades. Y a mí me parece que en la mente de estos honorables magistrados querían ser garantistas con las mujeres, porque ayer mismo en esa marcha de las mujeres muchas estaban dando gracias a los magistrados por la última sentencia. Pero fíjense también que tú mencionas el derecho de los niños, el derecho del padre de ese niño, que dice, no, téngalo y yo respondo, me lo entrega a mí. Pero también existe el caso de que una chica quede embarazada y él dice, yo realmente no me hago cargo de eso, como decía Ruth, así que aborte, o si no, terminamos esto, ¿para qué no se cuidó? Y le echan toda la culpa a la mujer. Así que hay de parte y parte, y yo considero que una legislación o un punto de vista sesgado realmente no es justicia. Muy bien. ¿Algo sobre el tema, Pastora Ruth? Pues sería buenísimo que los hombres en su momento pudieran reclamar también los derechos sobre ese bebé. Y si la ley está abierta a eso, pues que ellos demandaran y dijeran, ella tiene que tener el niño y yo me hago cargo. Pero pues la verdad y tristemente yo creo que esos son contaditos. Sí, de acuerdo. Ya ahorita vamos a hablar de la parte práctica. Antes justamente de pasar, digamos, ya como algunos consejos y algunas guías prácticas para la vida real, para los casos que se presentan a diario en nuestro país, una última parte sobre el fallo. El fallo también reclama del gobierno y del Congreso acciones concretas que eviten de alguna manera justamente que se llegue a este estado de cosas, a tener que decidir sobre si es o no viable el aborto. Y entonces reclama del gobierno y del Congreso acciones como, por ejemplo, campañas sobre la sexualidad, para que tanto hombres como mujeres tengan desde muy jóvenes, desde el colegio, claridad sobre todos los efectos que puede acarrear un embarazo y todo esto. En segundo lugar, que se promuevan campañas en favor de la anticoncepción, para que haya mayor acceso, pero también mayor educación sobre los métodos anticonceptivos y las mujeres o las jovencitas no queden embarazadas por ignorancia o por falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Y también unas campañas de divulgación acerca justamente de cuáles son las opciones que puede tener una mujer cuando queda embarazada y eventualmente no quiere tener el bebé, como podría ser, y de eso hablaremos ahorita, el tema de entregarlo en adopción al bebé. La pregunta aquí es, ¿tiene razón la Corte Constitucional? ¿Hemos fallado como Estado, como gobierno? ¿Las políticas públicas se han quedado siempre cortas o se han quedado simplemente en el papel? Porque hay muchas leyes y en Colombia hay leyes para todo, pero al final de cuentas se quedan cortas las campañas, las leyes, las estrategias para evitar que se tenga que llegar a este estado de cosas. Henry, mire, eso pasa igual que en la salud. Nosotros tenemos una salud curativa, entre comillas, pero se dice que la mejor salud, y por eso fue que murió el padre de Facio Lince, porque él era un médico que quería que en Colombia se instaurara la medicina preventiva. Y ya sabemos que lo preventivo es lo mejor. Pero a mí me parece que eso no tiene tanto que ver con el gobierno, aunque estoy de acuerdo con la Corte Constitucional en la divulgación de campañas. Pero mire, la falla no está ahí, la falla está en el hogar. Sí hay una educación desde la familia, desde el hogar. Por ejemplo, tenemos que reconocer, no tanto ahora, pero históricamente el pueblo hebreo fue un pueblo que educó en ética, en valores, en el temor a Dios y la familia. Y algunas regiones del mundo todavía la célula familiar es muy fuerte. A mí me parece que los mismos padres ven que la niña llega con el novio y es más, le dicen, mijita, ya está el cuarto arreglado. Es decir, que se ha ido al extremo de una, yo diría, Permisividad. Permisividad. permisividad, exactamente,
donde ni se educa, pero tampoco se establecen límites. Eso, prácticamente lo que dice la Corte Constitucional es tratando de remendar lo que no se ha hecho a nivel de la familia. Yo tengo una amiga periodista caleña que me contaba que desde los 13 años y la mamá sabiendo que la niña ya tenía por ahí sus novios y en cualquier momento podía quedar embarazada, le echaba a ella misma entre su bolso pastillas anticonceptivas y condones y todo esto. En su momento yo me escandalicé porque yo decía, pero ¿cómo una mamá está promoviendo eso? Eso es como decirle, pues vaya, acuéstese, pero la regla es no quede embarazada. La verdad, hoy día creo que esa mamá era sabia y era inteligente, porque llega un punto en que ya uno no tiene control sobre los hijos, y yo soy partidario de que, y yo les digo a mis hijas, si algún día van a cometer un error, no cometan dos. Pero yo, por ejemplo, que también con Blanca tuvimos 3 hijas, jamás, yo sé que Blanca ni yo hubiéramos hecho eso por nuestros principios cristianos, pero de todas maneras considero, y ahorita vamos a la parte práctica, sí, que es mejor prevenir que tener que lamentar. Justamente, señora. Bueno, yo quiero decir algo, no de la última parte, sino de que más que una educación desde el colegio, toca hacer desde la casa, y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la idoneidad intelectual. Es una educación integral que incluye los valores morales, éticos y en todos los sentidos. Entonces, cuando nosotros empezamos a educar desde casa, en la iglesia, y no dejamos, como dice la palabra, no se amolden a lo que dice el mundo, y uno le empieza a permitir pequeñas cosas a los hijos, pues mañana pues hacen cosas peores. Pero les voy a dar una cifra que es un poquito, digamos, preocupante. Se ha descubierto que muchos abortos que se practican hoy en día ni siquiera los hacen solo adolescentes o las personas que no están casadas. Muchos casados, después de tener 2, 3 hijos, ellos mismos casados con un matrimonio, esto no se trata de educación sexual, van y abortan. Y les voy a dar otra cifra que tiene que ver con eso, que es un poco más peligrosa porque hablan de salud pública, ¿no? Y todo este tema. Se ha descubierto que eso no se trata de la salud, que el cáncer de mama hoy está muy acelerado en muchas mujeres, ha sido por malas prácticas de abortos y el cáncer. Y eso yo me quedé aterrado, yo sé, no es todos porque a mí me dio cáncer en el útero, pero está asociado altamente al cáncer de mama. Entonces nosotros, cuando empezamos a enseñarle a la gente, mire, es que esto se trata de que usted se va a quitar este problema, como dicen ellos, pero usted se va a acarrear algo peor. Y ahí sí vamos a decir, porque la paga del pecado es muerte. Y si hay algo que la Biblia, que el Señor denuncia, es cuando derramamos sangre inocente. Por eso a nuestros hijos hay que enseñarles valores, hay que enseñarlos que no se acomoden al mundo actual, ni a las cosas que nos está vendiendo el mundo. El Señor nos dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Este es el sistema, pero ustedes no van a ser como quiere el sistema que sea. Yo sí quisiera hacerles una pregunta, digamos, muy directa, y es, los padres, y usted hablaba ahora de la falla también que hay desde los hogares, estamos obligados no solamente a enseñarles valores y principios a nuestros hijos, sino que siendo prácticos hay que también enseñarles cómo cuidarse. Y más cuando no todos los hijos son cristianos. Y más cuando, aún siendo cristianos, muchas veces pueden terminar en estas situaciones de tener relaciones sexuales con sus novios o novias. Luego, siendo realistas, no es responsabilidad también de los padres, y más si somos cristianos, así como enseñamos principios cristianos, también enseñar la parte preventiva de la que usted hablaba, y también en la realidad la, digamos, ¿cómo se diría ahí? La práctica de la anticoncepción. Sí, a mí me parece que la anticoncepción o la prevención, en ese caso de un embarazo, es un camino adecuado,
pero usted sabe que uno de los muros más fuertes ha sido la Iglesia Católica, que en el siglo XXI todavía los curas prohíben cualquier método anticonceptivo. Lógico que el Papa Francisco, él ha sido más humano en ese sentido, teniendo en cuenta de que Dios nos dio libre albedrío, porque la gente antes creía que, no, que los hijos que me dé Dios, y las mujeres antiguamente se convertían, eran una máquina de parir 18, 24 hijos, y decían, no se preocupe que le llegue otro hijo, que cada hijo viene con un pan debajo del brazo. Eso es una filosofía barata. Entonces a mí me parece, y ya eso es en la parte práctica, que realmente si dos personas que no tienen temor a Dios y quieren tener sexo, pues utilicen un método anticonceptivo. Una pareja de matrimonio antes de casarse deben planificar cuántos hijos van a tener y no van a cometer ningún pecado si sencillamente utilizan el método científico que sea. Pero a mí me parece que realmente la prevención, como ocurrió con alguien, creo que por Caracol lo pasaron en una tribu, de que había una desnutrición terrible y las mamás con 8, 10, 12 hijos, y él llegó para hacer un trabajo social y él dijo, aquí lo único que puede aliviar la pobreza y la desnutrición es que estas mujeres no tengan más de 2 hijos, y él invirtió de su dinero, no me acuerdo en qué canal fue, invirtió de su dinero, y esa comunidad salió de la miseria, les enseñó a cultivar, y las mujeres no tenían más de 2 hijos. Y eso lo presentaron por televisión, y la verdad, esa comunidad quedó profundamente agradecido. ¿Y cuál fue la principal herramienta? Los métodos anticonceptivos. Es más, él mismo los compraba y se los daba. En China, por ley, se puede tener solo un hijo. Pastora Bueno, Ruth. yo quiero decir algo. Se puede educar con los métodos anticonceptivos, pero les voy a decir que los métodos anticonceptivos se ha probado que nunca son el 100% no, seguros. eso es cierto. Sí, es cierto. Así que le pudieron dar toda la educación y darle su caja de pastillas, de preservativos, de Óvulos, de de lo que óvulos, sea. métase ahí el Norplan y todo eso. Nunca van a ser seguros. Me voy a contar una infidencia. Mi hermanita chiquita, mi papá y mi mamá tenían el aparatico y ella llegó, Dios la mandó, Sí. y así una Pero felicidad. son altamente eficaces, que haya un mínimo Pero- por ciento, pero Yo- de todas maneras sí. es un método. Pero mire, que bueno. cuando uno también está ahí incurriendo en el pecado de la fornicación, pues eso tampoco va a ser tan efectivo. Pastora Ruth, como mujer, como madre, ¿qué opciones, como pastora, por supuesto, qué opciones debería contemplar una mujer que queda embarazada, independientemente de la circunstancia, pero no quiere tener su bebé? Hablábamos ahora de que hay opciones. ¿Qué opciones debería contemplar antes de pensar como primera opción en el aborto? Bueno, yo pienso que si es una mujer que es temerosa de Dios y puede sentir su necesidad de abortar, porque no quiere decir que se quite la humanidad de la persona, pienso que tiene que pedir la guía del Espíritu Santo, perdón que sea ahorita un poco espiritualista, buscar una ayuda a alguien que le pueda acompañar en el proceso para que ella pueda aceptar a ese bebé. Si en últimas no lo logra hacer por X o por Y circunstancia, pienso que la adopción sería un buen camino para que ese bebé pues llegue a la vida y también tenga una vida digna y pueda llenar de alegría un hogar. Escuché la frase de un pastor que estoy tomando un diplomado que decía, nosotros cuando hablamos de provida no solo hablamos en el término del aborto, también hay muchos niños en busca de un hogar, y decía que algún pastor había dicho, todos en algún momento deberíamos adoptar un niño y ofrecerle un hogar. Entonces pienso que si somos provida, nosotros también debemos ofrecerle a una parejita que no puede tener bebé un hijito.
También conozco casos de mujeres que, independientemente de que, digamos, del tema del aborto, porque no siempre ocurrió porque quisieran abortar, sino por circunstancias no podían criar, digamos, al bebé, se lo entregaban a un familiar. Es decir, ya no en adopción, a bienestar familiar, para que quede por las manos de quién sabe quién, sino que una tía, la abuela, la mamá, la hermana, el primo, eran quienes. Y entonces tenían cierta cercanía con ese bebé y muchas veces hasta el bebé se enteró, el niño más grande ya se enteró de quién era su mamá, pero sabía que por circunstancias terminó criándolo la abuela o la tía. Creo que esa también podría ser otra opción, como la que ya habíamos mencionado también, de que muchas veces si el padre quiere y se hace cargo, pues que sería lo justo también, pues el papá lo tenga. No sé si el pastor Elías quiere agregar alguna... No, me parece que el camino, y hay instituciones muy respetables que se han encargado de convertirse en canal de bendición, como dice la pastora Ruth, para esas familias que no han podido tener un bebé. El camino en caso de un embarazo donde no se quiere tener la criatura, para mí el único camino es la adopción. Hay una última cosa que yo quisiera preguntarles, y esto tiene que ver con la dura realidad que se vive en Colombia, y es que según las cifras que se han dado desde hace ya una buena cantidad de años, se estima que en Colombia hay unos 400.000 abortos cada año, y lamentablemente la gran mayoría, por falta de normas que lo permitieran, se producen o se realizan en sitios clandestinos donde no siempre hay las condiciones de salubridad y demás, y muchas mujeres incluso terminan muriendo o con graves afectaciones en su salud por una mala práctica médica a la hora de practicarse el aborto. Dada esa dura realidad, uno podría pensar que entonces, si la realidad es así de cruda, pues entonces la ley sí por lo menos obligue a que se le permita a las mujeres y se obligue a los hospitales para que le practiquen el aborto a una mujer que por la razón que sea definitivamente quiere abortar y que no lo tenga que hacer en un sitio clandestino. Bueno, yo considero que las leyes son dictadas por personas que están procurando de alguna manera proteger los derechos de las personas, y en ese caso pues están hablando del mal menos peor. Sin embargo, nosotros como cristianos jamás podríamos justificar y decir, bueno, para que no mueran tantas madres, pues está bien, legalicen el aborto. Yo considero que nosotros pertenecemos a lo que Jesús llamó el reino de Dios. Y el reino de Dios siempre va a enfatizar la vida por encima de todas las leyes. Y te voy a colocar un ejemplo sencillo, ¿no? Hay muchos cristianos en los Estados Unidos que están a favor en contra del aborto, pero a favor de la guerra. Me parece que son dos crímenes muy similares. Mis valores, mis principios y mi temor a Dios jamás legitimaría ninguna ley, así sea una ley que proteja, en este caso a las madres, como jamás justificaría ni la pena de muerte ni la guerra, como lo que está ocurriendo ahora allá en Ucrania. Hoy mismo bombardearon a un hospital de mujeres que iban a dar a luz y con niños recién nacidos. Eso fue aterrador, y realmente yo considero que yo personalmente, mis principios cristianos no me llevan a justificar jamás un acto cruel contra el ser humano. Pastor Arroyo, quisiera concederle unos últimos 2 minuticos, tal vez para que usted redondeara un poco ya, digamos, lo que usted piensa acerca de este tema, y tal vez le hablara a las mujeres de nuestra congregación, a sus familias, y eventualmente les diera algún consejo, alguna guía o alguna opinión última sobre este tema antes de ya concluir. Bueno,
Voy a retomar un poquito el puntico anterior. Escuchaba que hoy en día hay un aborto ilegal, un aborto criminal y un aborto legal. El criminal es cuando ya los dos se mueren y eso queda ahí. El ilegal es el que va y se practica. Y el legal es el que le protege la vida a uno. Y voy a volver a repetir lo que dije ahorita. Nunca será válido, porque cuando entran dos vidas y sale una, ahí no se está dignificando al ser humano. Porque dentro de eso del feminismo, eso no están solo las minorías, ahí hay otras cosas, porque se dieron cuenta que uno de los negocios más rentables también son el aborto. ¿Y que está diciendo el Estado? Este negocio es para mí, no para ellos, porque si no ellos se siguen enriqueciendo por debajo de cuerda. Eso tiene demasiadas aristas, y cuando nosotros no entendemos que la justicia del reino va por encima de mis pretensiones, de mi orgullo, de mi egoísmo, entonces no hemos conocido la verdad. ¿Qué le puedo decir a las mujeres? Dios nos hizo paridoras de vida y compartió uno de sus atributos con nosotros, dar vida. Y si hay algo que nosotras podemos enorgullecernos en Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, es ese don de gestar la vida de otro ser humano. Y no podría haber venido el Salvador del mundo si no hubiera sido porque una mujer dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y pienso que si nosotras como mujeres podemos entender ese don que el Señor nos dio de dar vida, jamás le quitaríamos la vida a otro ser humano que se merece nacer. Y no sabemos si aún ese bebé, en las circunstancias que fueran, va a ser el próximo presidente, un gran científico, bueno, va a desarrollar tantas cosas, un gran predicador que va a salvar almas. No lo haríamos. Hace como 2 noches, bueno, normalmente no es que vea mucho enlace, pero de vez en cuando lo veo. Vi en el Club 700 un testimonio de una niña que se llamaba Lizzie. Y cuando la vimos, ella estaba malformada, súper delgada. Hoy en día es una de las youtubers más famosas, enseñándole el valor de la autoestima a las mujeres. Y nosotros con Iván, como a la 1 de la mañana, que no nos cogía el sueño, lo vimos y lloramos. Tengo que buscarla. Y mire, aunque a ellos le dijeron: ustedes deben abortarla. Y muchos le escribían: usted debió haber sido abortada porque usted causa miedo. Y la mamá decidió darle vida. Esa niña le ha salvado la vida a muchas mujeres a punto de suicidarse. Así que si Dios nos dio el don de la vida, amémosla y démosle la oportunidad a otro ser humano especial de vivir. Muy bien, pastor, unos últimos 2 minutitos. Bueno, Henry, para darte las gracias, porque a mí me parece que este es un tema de actualidad y eso requiere que como pueblo de Dios oremos por los males de nuestro país, para que podamos vivir en un país que se llama el país del Sagrado Corazón de Jesús, pero donde hay falta de temor a Dios. Y yo quisiera terminar mencionando el texto de Proverbios 1:8, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y quiero también a través de este medio excusarme porque avisamos el domingo que iba a estar con nosotros el pastor y profesor Nelson Martínez, pero lamentablemente se le presentó un problema de última hora, pero de hoy o la próxima semana vamos a estar hablando sobre el tema de la guerra. Así que aquí estamos para seguirles acompañando y gracias, hermano Henry. Así es, pastor, muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, yo quisiera pedirle a la pastora Ruth que hiciera una oración para despedir el programa y sobre todo para bendecir a las mujeres de nuestra congregación, de nuestras familias. Sé que estos temas son muy sensibles y sé que esos temas hacen inquietar mucho el corazón, sobre todo eventualmente de una familia que esté atravesando por esta situación. Claro. Y sé que no todos lo van a ver exactamente como nosotros lo vemos, por más principios escriturales que haya, porque es que a veces una cosa también es los principios escriturales y otra cosa puede ser ese
El drama. ese drama que se vive por dentro cuando uno está en una circunstancia. Así que ahí es donde se necesita la guía de Dios. Y ahí es donde todo esto que hemos hablado hoy se puede hacer en ese momento realidad, vida, y Dios puede utilizar este Amén. programa para recordarle y hablarle a las mujeres. Así que, pastora, bendiga a estas mujeres y pidiendo que Dios, cuando Dios no lo quiera, tengamos que enfrentarnos a una situación de estas, pues tengamos la mayor sabiduría y el mayor balance posible entre, digamos, el bien que creemos que puede involucrar nuestra decisión y el mal que también puede acarrear una decisión como esas. Y por lo demás, después de esta oración quedaremos despedidos dándole gracias a todos por esta oportunidad que hemos tenido para hablar de un programa, de un tema tan delicado, pero tan necesario de hablar, porque es desafortunadamente la realidad por lo que estamos atravesando y tenemos que tocarlo. Pastora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el programa y vamos a inclinar nuestros rostros allá desde casita, los que estamos acá, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, tú eres el Dios del amor y de la misericordia. Amén. Y aunque a veces tenemos tantas dudas, tantos miedos, porque el dar a luz una vida no es fácil. Tanto en lo emocional como en lo biológico, empezamos a cambiar tanto y nos llenamos de incertidumbre, sobre todo nosotras las mujeres. Y pueden venir muchas confusiones, de pronto muchos ruidos a nuestra cabeza, malos consejos, y no sabemos qué hacer. Señor, yo te pido que hoy tú bendigas a todas las mujeres que en algún momento deben de estar atravesando por esta circunstancia de confusión. Señor, enséñalas que tú estás con ellas, que cuando den a luz esa vida tú las vas a acompañar, aún sensibilizarás el corazón de ese padre que también engendró a ese bebé. Amén. Señor, tú eres el Dios de los huérfanos, de las viudas, de los desamparados, el que siempre hará descansar su amor y su misericordia sobre nosotros y sobre los inocentes, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, decisiones, Señor, seguras que tú nos acompañas, Señor. Yo te pido por todas las mujeres, Señor, que tú bendigas el fruto del vientre que hay en cada barriguita de cada mujer, que aún ahorita puede estar embarazada y estar dudando de tener ese bebé. Señor, ayúdala, afírmala. Porque yo entiendo que cuando tú hablas de bendecir el fruto del vientre es porque tú estás soplando tu espíritu y estás dando vida. La clonación puede hacer muchos procesos biológicos y de pronto simular, pero jamás tendrá tu espíritu. Por eso, cada vez que tenemos un bebé en el vientre, hay aliento de vida y ese aliento es espiritual. Así que, Señor, ayuda a todas las mujeres que tienen miedo, que aun cuando sus hijitos han nacido los rechazan. Pon ese amor, Señor, ese amor maternal. Y ayúdanos, Señor, en cualquier circunstancia que sea difícil. Y dales responsabilidad a los hombres, Señor bendito, hombría esa que necesitan para sacar adelante sus hijos. Yo bendigo, Señor, esta iglesia y ayúdanos a siempre mantenernos fiel a tu palabra y a tus principios. Que nosotros los pastores seamos sabios para acompañar y aconsejar a cualquier persona que se encuentre en esta dura situación. Ilumínanos, Señor, todos los días y en tus manos descansamos. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Henricito.